¿Cómo votó Proyecto Sur el jueves 3 de diciembre respecto a la composición de las comisiones y autoridades del Congreso de la Cámara de Diputados? Bueno, en la sesión del jueves 3 de diciembre de 2009, donde prestamos juramento todos los diputados elegidos en las elecciones de junio, se eligieron también autoridades de la Cámara. Llegamos a esa sesión inaugural, digamos, luego de varias semanas de conversaciones con 12 fuerzas del arco llamado de la oposición, o fuerzas independientes. ¿Qué era lo que nos unía? Por supuesto, no teníamos ni las mismas culturas políticas, ni teníamos los mismos objetivos generales y políticos, pero nos unía la firme voluntad de que se reflejara en las comisiones de la Cámara y en las autoridades el mandato del voto del 28 de junio. Nosotros nos reunimos para pedir más democracia, para pedir mayor independencia de un Congreso que durante todos estos 6 o 7 años de kirchnerismo fueron muchas más las semanas en las que no sesionó que las que abrió sus puertas. El acuerdo que nosotros logramos fue pedir mayor respeto a la institucionalidad de la Cámara, respeto al voto, repartición por el sistema don proporcional de la integración de las comisiones, así como de las presidencias de ellas. Las voces del kirchnerismo se hicieron oír en el sentido de que estas eran maniobras de tipo desestabilizadoras. Nada nuevo, porque la política de Néstor Kirchner en estos años ha sido chantajear o tratar de desvirtuar los mensajes de la oposición. En realidad, si algo se caracteriza es de no haber escuchado el mandato del voto y estar lejos de lo que está pensando el conjunto de la sociedad. Nosotros dijimos desde el comienzo, Proyecto Sur, que la presidencia de la Cámara y la segunda vicepresidencia, así como las 3 o 4 comisiones ligadas a la gobernabilidad, debían quedar en manos del oficialismo. Proyecto Sur estuvo siempre, y lo manifestó, por el respeto a la continuidad institucional, lejos de cualquier maniobra desestabilizadora. Pero, una vez convenido esto, reafirmamos el principio de que había que respetar la proporcionalidad en todas las comisiones. Algunos voceros del oficialismo, desde algunas audiciones o medios de prensa, han querido desvirtuar la trascendencia de este voto. La oposición entendió que lo primero que tenemos que garantizar es que el Parlamento funcione. El Parlamento es un órgano independiente de los otros dos poderes. Que lo que tenemos que asegurar es reafirmar el respeto al reglamento y antes que todo el respeto al mandato del voto del 28 de junio. Nosotros podríamos decir que el voto del 3 de diciembre es la respuesta a un permanente manoseo del reglamento de la Cámara y del sistema electoral a la que el kirchnerismo sometió al conjunto de las fuerzas políticas del país. Lo más reciente fue la caprichosa y súbita reforma política que se lanzó sin permitir el más mínimo debate en serio en la sociedad, sin ninguna urgencia, una vez más, a la medida de las necesidades de la reafirmación del bipartidismo o del plan político del señor Néstor Kirchner, se quiso meter a todos en la horma para reflotar el bipartidismo, es decir, las dos fuerzas responsables de la degradación y vaciamiento argentino de estas décadas, y ponerle el palo en la rueda a las fuerzas emergentes. No son muchas. Hay una que especialmente surgió el 28 de junio con muchísima fuerza, interpretando el sentir de una enorme ciudadanía independiente descreída y maltratada por la traición o incumplimiento de las dirigencias políticas, que desde todas las corrientes nos dieron el voto. La reforma política venía a impedir nuestro normal crecimiento.
Pero aparte, el kirchnerismo había basureado el reglamento de la Cámara. Recordemos que en dos leyes claves, la de partidos políticos, la de la reforma política y la de la reforma de la ley de radiodifusión, el oficialismo no permitió el debate. Se firmó despacho en 5 o 6 horas en un plenario de comisiones cuando la Cámara marca por lo menos una semana de debates en comisiones. Es decir, no escucharon nada, firmaron, hicieron firmar despacho antirreglamentariamente y a la mañana siguiente estaba sonando la campana para sesionar en la Cámara. Han incumplido el reglamento cuantas veces quisieron. Cerraron el Parlamento durante meses. El Congreso argentino fueron más las semanas que no sesionó que las que sesionó durante el kirchnerismo. Un kirchnerismo que recién descubrió que existía el poder legislativo a 4 meses después del conflicto del campo. Frente a todo este marco y este cuadro, Proyecto Sur trabajó durante varias semanas con muchas de las fuerzas que conforman este espacio de 12 partidos políticos que permitió abrir la sesión del 3 de diciembre, trabajó para reafirmar las reglas básicas por las cuales debe funcionar y debe obedecer el Parlamento, que es primero al mandato del voto, y el mandato del voto es el del 28 de junio. Respetar en todas las comisiones la proporcionalidad del sistema DON, de acuerdo al resultado del 28 de junio. Y al mismo tiempo, asegurar el tema de la gobernabilidad, que según el oficialismo, esto eran maniobras para impedir la gobernabilidad, como ha hecho siempre chantajeando y tratando de desvirtuar la oposición si no nos votan a nosotros no hay democracia y se vuelve al pasado. Este tipo de argumentos los destrozamos al proponer que la presidencia de la Cámara y la segunda vicepresidencia debían quedar en manos del oficialismo, así como las principales comisiones que aseguran la gobernabilidad. Lo que el oficialismo nos esperó en la sesión del 3 de diciembre, y por eso creo que es una sesión histórica, que la oposición hubiera llegado a un grado de acuerdo y de unidad como el que llegó. Después de chantajear la sesión y no bajar al recinto y de esperar más de 1 hora, la sesión se abrió, respetando el reglamento, con la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Graciela Camaño. 15 a 20 minutos después bajaba el oficialismo entero. La oposición había reunido 149 votos, bastantes más de los necesarios para el quórum, y estaba en condiciones de votar. Todas las autoridades de la Cámara. Nos pidieron un intermedio de 15 minutos, duró 2 horas el intermedio, y finalmente la sesión continuó. Digo esto porque de ninguna manera queríamos repetir los mismos procedimientos que el oficialismo sometió a la oposición durante este periodo. Es decir, paciencia, conceder al otro la posibilidad de encontrarse en mejor posición para debatir o sesionar. Fue tan irrefutable el planteo que el oficialismo terminó votando junto con la oposición.